Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos a este tiempo devocional. Allí donde están, disponga su corazón y démosle la bienvenida al Señor. Señor y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Te damos la bienvenida a este tiempo, mi Rey precioso. Hoy te decimos, ven, Espíritu Santo, con tu presencia. Ven y llena este lugar. Ven, Señor, y llena cada lugar de las personas, Señor, de los hermanos, Señor, de cada vida que nos escucha, oh Rey precioso. Llena allí cada lugar, cada habitación, Señor. Llena, Señor, cada corazón, oh precioso Dios. Precioso Dios, hoy te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú, Señor, obrando a través de este tiempo. Que este tiempo sea un tiempo, Señor, que marque cada oyente, Señor, que sean marcados, Señor, con tu palabra, oh precioso Señor, para vida, oh precioso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22. Aquí la palabra nos habla del apóstol Pablo, recién convertido, cuando predicaba al Señor, cuando predicaba el Evangelio de Jesucristo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Esta palabra, mis amados, nos muestra cómo el apóstol Pablo, después que Ananías hubo orado por él y después que fue bautizado, dice que comió alimento y recobró fuerzas y estuvo un tiempo en Damasco. Dice que enseguida entraba a las sinagogas y predicaba el Evangelio, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, predicando el Evangelio de Cristo. Pero miren lo tremendo, todos los que le oían estaban atónitos, estaban sorprendidos. Y todos decían, ¿cómo así? Pero si este era el que asolaba, el que perseguía a los cristianos, a todo aquel que invocaba el nombre de Cristo, a todos los perseguía, los encarcelaba. Aún pidió cartas para ir a otras regiones, a otros lugares, a ponerlos presos y para llevar a los cristianos ante los principales sacerdotes, para que allí fueran castigados y puestos en prisión. ¿Cómo es posible que ahora esté hablando de Cristo? Estos hombres estaban totalmente, los judíos, sacerdotes, todos estaban totalmente confundidos de ver al apóstol Pablo, de escucharlo y de ver que no estaba predicando de cualquier manera. Dice que Saulo, al ver esto, al escuchar cómo hablaban de él o cómo murmuraban de él y cómo los sacerdotes o los judíos estaban confundidos, dice que él más se esforzaba
y confundías, dice, pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire que el apóstol Pablo no hablaba de cualquier manera. Aquí vemos a un apóstol Pablo transformado. Pasó de ser Saulo el que perseguía a la iglesia a ser Pablo, el Hijo de Dios, el apóstol, el que demostraba, no predicaba de cualquier manera. Él no decía simplemente, Cristo es el Salvador. Él no decía simplemente, Cristo los ama. No, este hombre demostraba que Jesús era el Cristo, que Él era el único camino para llegar al cielo. Este hombre estaba hablando al pueblo judío, allí a personas estudiadas en la palabra, allí a personas que no querían saber de la palabra, a personas que habían tal vez escuchado hablar de Jesús, pero este hombre allí les estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos, mis amados, a predicar a un hombre, o estaban viendo predicar a un hombre como tal, al cual Dios se le había revelado. Un hombre que había tenido un encuentro con Cristo. Estaban viendo predicar a un hombre transformado. Estaban conociendo al Pablo después de la revelación de Cristo. Habían conocido al que perseguía, habían conocido al que ponía preso a los cristianos, habían conocido al que torturaba a los hijos de Dios, pero ahora ese hombre había sido transformado. Ahora ese hombre había visto la luz del cielo, había visto la luz de Cristo. Ahora este hombre había hallado a su Salvador y estaba dispuesto a darlo todo por dar a conocer a Cristo, por compartir la palabra de salvación, por dar a conocer a Jesús, el Salvador. Ahora estaban escuchando a un nuevo Saulo, al apóstol Pablo. Ahora estaban escuchando al que había pasado de muerte a vida, al que ya se le habían caído las escamas de sus ojos y podía ver la necesidad que había de Dios. Podía ver la necesidad que su pueblo, del que tanto se jactaba tal vez, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía una necesidad muy grande de Dios. Y él quería dar a conocer a ese Dios que se le había revelado, a ese Cristo revelado. Aquí no estaba hablando alguien que había aprendido, sino algo que había aprendido, sino que quería compartir y estaba demostrando además al Cristo que se le había revelado, que ese Cristo es verdad. Este hombre estaba compartiendo esa revelación de Dios a su pueblo y, y sin importarle
que lo podrían perseguir y que él mismo podría estar siendo encarcelado y aún asesinado. Por ello, estuvo dispuesto a darlo todo. Entró a las sinagogas donde todo, mejor dicho, donde estaban los que se oponían al evangelio, donde estaban las personas que él sabía que estaban en contra del evangelio de Cristo, de predicar el evangelio de salvación. Pero este hombre, es su anhelo, era compartir la palabra de vida, la palabra de salvación, compartir ese propósito por el cual Dios lo había escogido, por el cual tuvo ese encuentro con el Señor para, para vida eterna, para libertar a muchos, para dedicar a muchos y aún para hoy en día ser ese instrumento por medio del cual tenemos la palabra de Dios, el cual usó el Señor para escribir parte de su palabra, gran parte de su palabra, mis amados. Ya no era ese Pablo lleno de rencor, lleno de amargura, ya no era ese Pablo eh, lleno de persecución y odio en contra de los cristianos, sino ya era ese Pablo dispuesto a dar su vida, ese Pablo transformado por el Señor, por esa revelación que tuvo de Cristo, mis amados. Y en esa medida ya no estaban el pueblo, la gente no estaba viendo a un Pablo normal, sino que estaban viendo a ese Pablo que con su vida, con todo su ser, estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Veían a un Pablo tan transformado, a un Pablo totalmente diferente, a un Pablo que ahora ya tenía la luz de Cristo, veía la vida de una manera totalmente diferente y estaba dispuesto a compartir lo que Dios había dado a su vida, compartirlo a su pueblo, a las personas que Dios le permitiera poner a su alrededor, a las personas que Dios le permitiera ir a predicar, porque iba a las iglesias, iba a los templos judíos, a las sinagogas, a predicar el evangelio de Cristo. Y vemos que este hombre fue un instrumento usado por Dios y que Dios ha usado y hasta nosotros nos ha alcanzado con los hechos de este hombre, con la revelación de Dios a la vida del apóstol Pablo y los principios que Dios implantó en este hombre, los principios y la revelación del cielo, mis amados. Mis amados, que puedan ver en nosotros un antes y un después. Que la persona que veían en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, mis amados, la persona que todo el mundo veía, tal vez llena de amargura, tal vez con tantos defectos, pueda haber un antes y un después, y eso haya quedado en el pasado, y pueda de en adelante ver a Cristo revelado en nuestras vidas, puedan ver esa determinación, puedan ver en nosotros, mis amados, esa demostración de Jesús, esa revelación, que no solamente sean palabras o prediquemos a Cristo
hablando, sino que también podamos demostrar con nuestra vida